presentando al Dr. Carlos Alonso Rivero López en su ponencia ¿La gerociencia es un área del médico familiar? Especialista en medicina familiar por la misma universidad, maestro en educación en ciencias de la salud por la UNAM, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, es tutor del diplomado en profesionalización médica en la UNAM. Nos llevaríamos horas hablando de sus múltiples logros, pero su nombre lo dice todo. Solo quiero agregar que es académico de corazón e innovador por convicción. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Qué gusto verlos por acá. Y antes de empezar con esta charla, me gustaría tomarme un par de minutos para agradecer, en primer lugar, la amable invitación de Zona 21 a través de hoy su presidenta que tomará posesión en un rato, la doctora Karina. Y pues comentar que a Zona 21 siempre me unen lazos muy importantes, ¿no? Hay una amistad muy grande con Alejandra, con Karina, con Arturo, con Aline, que no está en estos momentos. Y comentarles que siempre en los congresos y en los eventos de medicina familiar, yo siempre veía a Zona 21 en un aspecto muy cordial, siempre con una sonrisa en la boca, siempre divirtiéndose, pero también siempre asistiendo a las actividades académicas, participando. Y eso me llamaba siempre mucho la atención de cómo era este grupo. De tal manera que empecé a conocerlas, empecé a hacer una gran amistad con Karina, con Alejandra. Hemos vivido situaciones académicas, políticas, sociales muy intensas. Y hoy para mí es un orgullo pertenecer a Zona 21, ¿no? Pertenezco en este colegio, ahora colegio del año pasado. Y pues me honra muchísimo el que Karina me haya invitado al día de hoy a iniciar con con esta nueva mesa directiva y con este nuevo programa de desarrollo profesional continuo, que seguramente será uno de los aspectos más importantes que Zona 21 tiene que desarrollar. Los que me conocen saben muy bien que a mí las conferencias magistrales, las conferencias no me gustan, que no dejan prácticamente nada de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje se logra a través de otras situaciones. Por lo tanto, esto no es una conferencia, esto es una charla en donde a mí me gustaría más bien que se quedaran con un poco de reflexión acerca de este tema, que para mí es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, que ha cobrado mucha importancia en los últimos años y ha habido muchos foros de discusión a ver de cómo estudiar el envejecimiento y si realmente la neurociencia puede ser un camino nuevo para poder abordar esta etapa. De tal manera que vamos a iniciar. Eso sería el contenido de esta plática que tenemos el día de hoy, una pequeña introducción, las actualidades sobre la problemática del envejecimiento, un poco sobre situaciones que siempre tenemos como médicos que valorar cuando tenemos enfrente de nosotros un grupo de pacientes de esta edad, y lo más importante para mí, las profesiones, ¿no? Estos temas para mí son charlas de café, ¿no? Deberíamos de discutirlas en un café, discutirlas en sesiones con los residentes, con nuestros colegas, porque me parece que son temas que todos los días estamos expuestos a ello, y este intercambio siempre de ideas es lo que nos hace crecer intelectual y académicamente. La OMS, el 1 de octubre del año pasado, hace apenas unos 4 meses aproximadamente, declaró que hay que envejecer con dignidad, ¿no? Y este es un programa que tiene la OMS a nivel mundial, de que todos los países deberían de procurar lograr que este grupo de edad envejezca con dignidad, ¿no? Y así como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la imagen, a lo mejor hasta allá atrás no lo ven muy bien, pero esta imagen, en donde si ustedes se fijan en la mirada de estas personas, es una mirada reflexiva, es una mirada de felicidad, una mirada de agradecimiento, una mirada tal vez de estar diciendo, ya estoy en esta etapa, pero he logrado caminarla y afortunadamente estoy llegando a esta etapa bien, ¿no? Con metas cumplidas, etcétera, ¿no? Pues esto es algo que
En el mundo va a ser muy difícil que logremos, en particular en México, porque una serie de circunstancias como las que vamos a ver. Pero eso sería como esta meta, ¿no? De poder llegar a esta etapa con un envejecimiento digno. Y cuando hablamos de envejecimiento, pues obviamente no podemos dejar de hablar de dos situaciones que confluyen y que son parte del envejecimiento, y que son los conceptos de multimorbilidad y de fragilidad, que son dos de los aspectos que van siempre de la mano con la parte del envejecimiento. Entonces, estadísticamente sabemos que la mayoría de las personas frágiles, es decir, de esas personas que tienen tantos problemas en este grupo de edad, tienen un alto porcentaje de multimorbilidad. Arriba del 70% de las personas frágiles son multimórbidas. Al contrario de un porcentaje menor, aproximadamente menos del 20% de las personas multimórbidas que están en este grupo de edad no son frágiles. De tal manera que hay una estrecha relación siempre entre la multimorbilidad y la fragilidad, y son de los conceptos que tenemos que estar siempre bien presentes. Les voy a poner un ejemplo real. Yo tengo 67 años. ¿Ustedes me ven enfermo? No. ¿Seguro? Pues yo soy multimórbido, soy hipertenso, tengo hiperlipidemia, soy prediabético, tengo osteoporosis, ¿no? Tomo casi 6 medicamentos diarios, ¿no? Entonces soy multimórbido y estoy en este grupo de edad que le llamamos ya tercera edad. Sin embargo, creo que aún todavía no soy frágil, ¿no? Entonces yo tendré que trabajar para que no me vuelva frágil con el tiempo. Pero entonces la multimorbilidad y la fragilidad siempre van a estar de la mano. Son conceptos que tenemos que estar todo el tiempo presentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas condiciones obviamente nos van a predecir esta situación de discapacidad de una menor calidad de vida, ¿no? Porque tener varias patologías es algo complicado y que implica mucha disciplina en medicamentos, mucho gasto en medicamentos y obviamente un aumento en el riesgo de la mortalidad. Todos sabemos que un paciente diabético, que un paciente hipertenso, por definición, pues tienen un alto riesgo de mortalidad en ningún momento dado de su vida. Y obviamente también se asocian cuestiones hoy en día que vemos muy frecuentemente como son los trastornos neurológicos. Salud mental, ¿no? Todos los días hoy lo estamos viendo de una manera muy importante cómo impacta mucho en la parte de movilidad, de cuestiones sociales con las personas de la tercera edad. De tal manera que hay condiciones también que no son exclusivas de la fragilidad y la movilidad, como son los aspectos de actividad física y nutrición. Es decir, una persona que no tiene actividad física y que ahora también lo hemos visto con la pospandemia, ¿no? Este aislamiento que tuvimos en el 2020, que condicionó mucho estrés, que condicionó que muchas personas que estaban activas dejaron de ser activas y después ya fue muy difícil que se volvieran a activar. Esta parte de actividad física disminuida también hace que seamos mucho más frágiles y que tengamos mucho más problemas, al igual que los aspectos de nutrición, ¿no? Que como vamos a ver más adelante, hay personas que están acompañadas, entre comillas, porque viven con los hijos, pero los hijos se van todo el día a trabajar. Y esta persona se queda todo el día sola y tiene que desayunar, comer y a veces hasta cenar sola. Difícilmente lo hace, ¿no? Y seguramente ustedes en la consulta lo ven frecuentemente que les dicen, no, doctora, pues yo agarro un pan y le pongo algo ahí, ya con eso es suficiente, porque qué flojera, tener que cocinar, tener que hacer esto, si yo estoy solita, ¿no? Entonces, la parte nutricional también empieza a impactar de forma importante. Y esto es lo que la fragilidad es algo que tenemos que estar siempre observando desde el punto de vista en este ritmo de edad. Sé que la pantalla no es lo suficientemente grande, ven allá también. Pero ven ustedes cómo la fragilidad tenemos dos aspectos importantes, ¿no? La parte física, que decíamos que tiene que ver con esta pérdida del músculo, con la sarcopenia, que es un proceso natural que se da en el grupo de tercera edad, ¿no? Decíamos la parte nutricional, dejamos de comer, dejamos de tener ingesta de proteínas y empezamos a entrar a esa sarcopenia y que si lo sumo a una falta de actividad, pues se me hacen más chiquitas las piernas, se empiezan a hacer más delgados los brazos y entonces soy mucho más frágil.
la Asociación de Multimorbilidad que decíamos, algo muy importante, las caídas, como acabamos de ver hace un momento con la próxima presidenta, que es algo muy frecuente, y son accidentes, ¿no? Accidentes que suceden en un segundo. Y a veces es muy difícil prevenirlos, pero son cosas que todos los días están expuestas todos, pero particularmente en este grupo de edad, mucho más importante, junto con su salud ósea, ¿no? Karina nos demostró que, desde el punto de vista óseo, está bien. Una persona frágil, con osteoporosis, etcétera, probablemente con una caída de este tipo, a lo mejor ahorita estaríamos llevando urgencias porque tornó la cadera y no se puede movilizar. Entonces, la salud ósea también es un aspecto importante. Algo que nunca o casi nunca observamos en los pacientes es salud bucal y dental, ¿no? Es un grupo de edad donde las pérdidas dentarias cada vez son más frecuentes por falta de aseo, porque nunca tuvimos una conducta de higiene dental adecuada desde la infancia, ¿no? Aunque los papás siempre nos dicen lávate los dientes, no lo hacemos y cuando crecemos vemos las consecuencias de no lavarse los dientes todos los días, ¿no? Así que Caleb, todos los días hay que lavarse los dientes para evitar que cuando llegues a mi edad tengas que estar con el dentista todo el tiempo usando prótesis y demás. Pero esto condiciona la falta de dentadura y falta de condiciones bucales, que las personas coman menos. Ahora que no puedo comer, no tengo dientes, no puedo masticar las cosas duras, ¿no? Tengo que hacer pues mucho más blanditas. Entonces la parte de salud dental es algo muy importante. Apetito y anorexia también, y la inmunosenescencia, inflamación, que lo vamos a ver en más detalle, que son de los aspectos inflamatorios en esta parte de fragilidad muy importante. Y socialmente hay un montón de la cognición, esta parte de que vamos perdiendo, entre comillas, esta situación de pensamiento, y que yo a veces escucho, yo antes lo hacía, que cuando tenemos un paciente y cuando decían, no hay doctores que a mi mamá ya se le olvida todo, ¿no? O a mi abuelita. Contestamos de manera inmediata, es normal, señora, que a su edad de su mamá se le olviden las cosas. Si a mí se me olvida, imagínense su mamá que tiene 70 años, ¿no? Bueno, no es normal que se nos olviden las cosas. Hemos adoptado que la edad lleva de la mano una pérdida de la cognición, pero no debería ser así. Entonces, las partes cognitivas son algo muy importante. El bienestar psicológico, la movilidad reducida, el aislamiento social, que hoy pues, cada vez vemos más, porque las familias han tenido que ser familias en donde todos tienen que trabajar, padres e hijos. ¿Qué? Porque las condiciones sociales pues ya no son tan fáciles como para que una sola persona sea el proveedor económico. Y eso va con que las personas de tercera edad se quedan solas. Entonces, el aislamiento social es algo muy importante y las condiciones a veces de vida no permiten que esa persona de 70 años de manera autónoma pueda ir a un centro recreativo, que pueda salir a algún lugar donde pueda hacer actividades sociales, inscribirse a una clase de baile, etcétera, porque las condiciones de traslado no se lo permiten y no hay quien la lleve. Entonces, el aislamiento también es algo muy importante. Por supuesto, el estado socioeconómico, ¿no? Eso impacta muchísimo en todas las familias, la parte cultural, la red de soporte, ¿no? A veces la red de soporte no es suficientemente buena para ayudarnos a no tener fragilidad, y la actitud, perdón, para la vida en general, ¿no? Son personas que cuando uno en la intimidad del paciente hay una relación ya mucho más cercana y nos permite poder practicar con ellos cosas más íntimas, pues muchos de ellos nos explican, nos dicen que ya no tienen deseos de vivir, ¿no? Que por ellos ya quisieran que Dios se los llevara, ¿no? Más o menos es lo que siempre dice, ¿no, doctor? Yo le pido a Dios que me lleve, pero no en este caso. Entonces, estos aspectos de multimorbilidad y fragilidad son dos constructos que están íntimamente relacionados porque tienen consecuencias muy similares. Los dos tienen un alto porcentaje de hospitalización. Como decíamos, fracturas, descompensaciones de enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. La discapacidad que producen, ¿no? Desde dentaria, ¿no? Como decíamos, desde que tengo una pérdida de dientes y no tengo económicamente posibilidad de llevar a mi madre o a mi padre a que le hagan una dentadura, o que le hagan una prótesis, que le hagan implantes, ¿no? Cada implante
por lo menos 15,000 pesos cada vientecito. Entonces no es algo fácil que las familias puedan asumir para quitar esa discapacidad bucal. Por supuesto, una mala calidad de vida que va relacionado, menor sobrevida y costos muy elevados, ¿no? Desafortunadamente, esta etapa de la vida trae como consecuencia que es muy cara, ¿no? Ya no trabajamos, ya nos retiramos, ya pensamos que vamos a disfrutar de la vida, pero resulta que no es así, ¿no? Que todo es muy caro. Desde el punto de vista de la epidemiología de la multimorbilidad, que eso lo manejan ustedes perfectamente bien, sabemos que las dos condiciones que tiene la multimorbilidad, desde el punto de vista epidemiológico, son uno, que es más frecuente en mujeres, eso es algo que sabemos, y la otra, que está muy asociado a los niveles socioeconómicos bajos. Es decir, estas personas que no tienen acceso a los servicios de salud, que no tienen acceso a una educación, que no tienen acceso a recursos económicos, son mucho más susceptibles de padecer problemas como obesidad, como osteoporosis, obviamente enfermedades crónico no transmisibles, etc. Entonces, esta prevalencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles se ha duplicado en los últimos años de una manera impresionante. De tal manera que hoy, pues, cada individuo, este grupo de edad, tiene 4 o más. Y aquí somos, yo levanto la mano, ¿no? O sea, yo estoy en este grupo de edad. Increíblemente, a pesar de lo que uno pueda estar haciendo para mantenerse activo, pues finalmente la presencia de esta multimorbilidad es muy importante. Ven ustedes en esta lámina que la idea no es que ustedes vean las láminas de arriba, que son las diferencias que hay en la multimorbilidad en países de bajo y alto crecimiento, sino en las barras, ¿no? En esta parte de acá, cómo la presencia de la multimorbilidad no se da en etapas tardías. Es decir, no empezamos a ver o a decir que las personas mayores de 60 o 65 años, una de la clasificación que ustedes quieran tener de personas adultas mayores de edad, la presencia de esta multimorbilidad se empieza a gestar desde los 40 años, ¿no? Y vean cómo su pico máximo lo alcanzamos a los 50 y a los 60 años. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona enfrente de nosotros de 70 años, así nada más desde que esté sentada enfrente de nosotros, debemos de sospechar que debemos de sospechar que es una persona que es multimórbida, nada más por estar en este grupo de edad, que ya viene arrastrando una serie de padecimientos que si no los controlamos adecuadamente, la podemos volver frágil en un momento determinado. ¿Qué es lo que nos hace frágiles entonces? Pues bueno, desde el punto de vista de su epidemiología, son las mismas condiciones que la multimorbilidad. Es decir, se presenta más en mujeres, se presenta más en problemas socioeconómicos, pero aquí lo que se agrega es que son personas que la edad se va sumando a esta situación de multimorbilidad para que en un momento determinado, entre más grande sea yo, pues mucho más fragilidad puedo tener. Entonces es algo que, aunque no está totalmente documentado, sabemos que la fragilidad también exponencialmente ha aumentado en los últimos 20 años. Entonces, bueno, pues tenemos desenlaces compartidos tanto en los conceptos de fragilidad y de multimorbilidad que nos hacen muy vulnerables en este grupo de edad. Y que, bueno, pues las intervenciones que se hacen tienen unas vías comunes, ¿no? Es decir, siempre vamos a recomendar la parte de los factores de estilo de vida, ¿no? El cambio en los estilos de vida que sabemos los que trabajamos es algo que promovemos todo el tiempo, que es algo que en nuestra disciplina está inmersa en nuestro entrenamiento. Sabemos que es muy difícil que la gente lo haga, ¿no? A veces ni nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Los cambios de estilo de vida saludables, ¿no? Seguimos comiendo mal, seguimos sin hacer ejercicio, a lo mejor seguimos fumando, etcétera, ¿no? Entonces, si yo, sabiendo, teniendo el conocimiento, no tengo esa actitud de cambios en los estilos de vida, ¿qué espero yo de las personas que no tienen esta información y que yo los tengo sentados 15 minutos y que le digo, tiene que comer mejor, señor, ¿no? Y la persona dice, pero ¿qué es comer mejor, no? Es muy difícil esos conceptos también. Entonces, bueno, pues todo esto hace que si esas intervenciones que tienen que ver con los factores de vida, el estilo de vida, pues obviamente promover y reducen las complicaciones que tienen estas comorbilidades.
Y aquí son de los mecanismos, o digamos como la fisiopatología de cómo es que se da el envejecimiento, y aquí es donde empieza a ver la discusión de los procesos de envejecimiento. Y sabemos que la multimorbilidad tiene dos aspectos muy importantes. Uno, desde el punto de vista biológico, de unos marcadores biológicos que se llaman hormonas, que ahorita los vamos a ver en detalle, que tiene que ver con el envejecimiento per se de un ser humano, ¿no? Estos marcadores biológicos siempre están y son los que ahora han entrado a la discusión, y eso es lo que ha dado origen al concepto de gerociencia. Y por otro lado tenemos los aspectos sociales, que tenemos esta división en aspectos socioeconómicos, por ejemplo, los ingresos que tiene una familia, ¿no? La capacidad económica que puede tener una familia a nivel educacional, la capacidad de tener ayuda en casa, tener cuestiones básicas en casa, las cuestiones conductuales, ¿no? Estas personas que siguen fumando, que siguen sin hacer actividad física, que tienen una dieta inadecuada, y que tienen muchas alteraciones también en el sueño, no tienen un patrón de sueño, ¿no? Ahora, bueno, dispositivos que también ya los usan las personas de tercera edad, los jóvenes, los niños, etcétera, pues vemos que a veces, ¿a qué hora se duerme, señora? Pues a la 1 o 2 de la mañana. ¿Y por qué tan tarde? Porque estoy en el Face, estoy en Netflix, ya para ellos es muy fácil, porque les enseñan cómo la pila más de aprieta, mamá, esto y esto, y ahí los tenemos entretenidos, ¿no? Pero esos aspectos hacen que nuestras rutinas de sueño se alteren, y tenemos que tener rutinas de sueño. El ser humano necesita descansar. Y los aspectos psicosociales, ¿no? Como son la soledad, y como algo muy importante que a veces lo desestimamos, las cuestiones, las experiencias que tuvimos de niños. Sabemos que los adolescentes son como que un reflejo de lo que pasó cuando fueron niños, lo que recibieron cuando fueron niños, lo empiezan a sacar en la adolescencia, pero también los adultos lo sacamos, y también los adultos mayores empiezan a tener esas situaciones que vivieron como niños. Y si yo como niño vi que mi abuelo vivía solo, pues entonces cuesta trabajo decir, ¿debo de vivir solo o no debo vivir solo? ¿No? Entonces esas expectativas de vida siempre son importantes. Y la parte de los marcadores biológicos, que lo vamos a ver en detalle. De tal manera que esto como lo hizo con colegas de trabajo. Esta Doctor, encerrar. Por eso esta imagen que tiene que ver con ese aspecto integrativo, en donde tenemos que tener un espacio hemodinámico, en donde podamos nosotros poder decirle a la gente que todas las etapas de la vida son importantes. Los niños son importantes, ¿no? Que tengan espacios de nutrición, que tengan espacios de diversión, que tengan espacios de educación. Que los adultos, que los jóvenes también es muy importante. Tratar de romper estas brechas generacionales que siempre se dan con los padres principalmente, ¿no? Poder tener un sistema de comunicación en donde uno pueda, pues, supervisar, motivar y encaminar a los adolescentes a hacer un mejor desarrollo, y no tratar de aislarlos y que hagan cosas que después pueden ser de consecuencias implicadas. Los adultos igual, ¿no? Que todo lo que sembramos en todas las etapas, las vamos recogiendo después, es como una siembra, ¿no? Si yo siembro maíz, no tengo maíz al otro día, tiene que haber un proceso de cosecha. Entonces, todo lo que yo haga en mi vida, pues va a haber una etapa en la vida en que yo voy a recoger lo que estoy haciendo. Pues si yo tengo hábitos inadecuados, por supuesto, que va a haber un momento determinado en que voy a padecer de esos hábitos. Si yo fumo, pues no es muy seguro que me dé poco, que me dé un cáncer pulmonar por mi hábito de tabaco, y así sucesivamente. Hasta llegar a la tercera edad, en donde, ¿cómo queremos ser? Queremos ser funcionales, que a pesar de tener la edad que tenemos, podemos seguir siendo funcionales, o vamos a llegar a una etapa en la vejez en donde voy a estar discapacitado, en donde voy a necesitar el apoyo de muchas personas a mi alrededor para que yo pueda seguir en contacto con el mismo. ¿Cuáles son esos mecanismos biológicos del envejecimiento? Como les decía, son marcadores que se llaman hormonas. En este artículo, que es un artículo muy bonito, se le digo, muy bello, es un artículo muy bonito, publicado en 2013 por López Otín. No es López Otín, que es un investigador
mexicano, ¿no? Que él trabaja en el CINESTAD. Él recoge una serie de documentos de las personas que han trabajado, sobre todo desde el punto de vista biológico, todo esto, y hace un artículo muy bonito de cómo estas formas o estos marcadores biológicos tienen que ver con el envejecimiento. Y él detalla, en principio, esta inestabilidad genómica, es decir, que con el tiempo los seres humanos vamos perdiendo esta capacidad de que nuestro DNA se vuelva a replicar, y cada vez el DNA tiene más dificultades para replicarse, y esto va haciendo que obviamente el ser humano vaya perdiendo esta capacidad de mantenerse en un estado determinado. Los desgastes de los telómeros, ustedes se recuerdan, los telómeros pues son estas partes de los cromosomas, ¿no? Que mueren, idealmente es que se vuelvan a reproducir, pero cada que se muere un telómero, se acorta ese cromosoma. Y va a llegar un momento en que el acortamiento de los cromosomas no va a ser suficiente y eso genera muerte celular y genera obviamente un envejecimiento de las células. Las alteraciones epigenéticas tienen que ver con todo este concepto del DNA que va más allá del DNA y que genera estrés oxidativo y que genera este estrés oxidativo la alteración de las células. Es un poco como cuando hablamos de la glucemia, ¿no? Como la glucosa elevada genera cambios en la membrana celular y separa la membrana celular del capilar y esto hace que el intercambio sea adecuado y empiece a haber destrucción. La pérdida de proteostasis es algo muy importante porque esa capacidad que tiene el organismo de las proteínas que se van destruyendo, yo las elimino adecuadamente y las que son todavía necesarias las empiezo a procesar, se empieza a perder esta proteostasis y por lo tanto esas proteínas que ya no sirven, que están caducas, que hacen daño, se empiezan a acumular y eso genera mayor envejecimiento. Las alteraciones en la regulación del metabolismo, pues todos lo vemos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, insulina. Ahora vemos resistencia a la insulina mucho más frecuentemente en personas de edad, no ya no tanto en adolescentes y jóvenes, sino que esa parte del metabolismo también se empieza a alterar. La disfunción mitocondrial, acuérdense que la mitocondria, pues, principal función es la energía, ¿no? La respiración oxidativa. Y entonces, las mitocondrias también empiezan a tener esta dificultad. Aunque aquí hay un poco de controversia porque el estrés oxidativo que a lo que se someten las mitocondrias también nos ayudan a regular ciertas enfermedades inflamatorias. Pero está esa disyuntiva en que si la mitocondria no tiene esta capacidad tanto, empieza a haber mayor acúmulo de alteraciones en la oxigenación y por lo tanto muerte celular. La misma senescencia celular, o sea, las células tienen una vida y nuestro problema es que estas células ya no se reproducen adecuadamente, que va de la mano con el agotamiento de las células madre. Llega un momento en que estas células que nos estamos constantemente reproduciendo en todos los niveles, óseo, muscular, grasa, etcétera, llega un momento en que se empiezan a agotar estas células madre, ¿no? De ahí que muchos estudios han ido enfocados a producir células madre como tratamiento de ciertas patologías, tratando de ver que estas células puedan volver a regenerar tejidos que están afectados. Y existe una comunicación intercelular alterada, por eso vemos que empiezo yo a tener un problema de glucosa, pero también esto repercute en la parte cardiovascular, y también repercute en la parte renal, y también repercute en la parte cerebral, etcétera, por esta incomunicación alterada de las células. Y este mismo autor, años después, agregan 3 conceptos más importantes para los jóvenes, ¿no? La macrofagia desactivada, ¿no? Esta capacidad de que nuestros macrófagos se coman lo que esté mal, ¿no? También se empieza a perder esta actividad y esto hace que las células pues empiezan a ser más tóxicas de lo que ya por sí son. Un concepto que estamos hoy mucho en boga, que es la disbiosis. Sabemos que estamos constituidos de una gran biota, no solamente a nivel digestivo, sino también respiratorio, urinario, etcétera. Y obviamente vemos esta alteración en la microbioma como las propias bacterias que están con nosotros empiezan a tener una mala interacción y por lo tanto nos producen daño. Y la inflamación crónica, ¿no? Son de los conceptos no nuevos, porque no es algo nuevo, pero que vienen a integrarse a esta parte del envejecimiento, en donde vemos cómo esta inflamación, que está provocada por muchos de los otros marcadores, genera daño, ¿no? Y de ahí, ¿por qué no tenemos totalmente hoy en día
qué pasa con la diabetes mellitus, qué pasa con la hipertensión, porque al final de cuentas lo que hay es una inflamación crónica de nuestro endotelio, por ejemplo, y esto a nivel sistémico pues produce muchísima alteración. Entonces nace la gerociencia, ¿no? Esta parte que empieza a estudiar estos mecanismos biológicos que simulan o que se parecen al envejecimiento y las enfermedades crónicas no transmisibles y estas alteraciones que propician el envejecimiento en un ser humano. Y entonces la gerociencia, su principal efecto es que considera el envejecimiento como el factor de riesgo más importante de la movilidad y mortalidad de la vejez, superando todos los aspectos genéticos y obviamente ambientales. Y esta gerociencia que ha hecho un enfoque internacional, que estamos hablando de una positiva de todo lo que tiene que ver con este concepto internacional, ha sugerido y ha impactado tanto a la FDA para que la FDA considere el envejecimiento como una enfermedad. Pues ya no estamos hablando de que la enfermedad es un proceso biológico natural al que todos vamos a llegar y que entonces deberíamos llegar lo más sano posible. Entonces hablamos de envejecimiento saludable. Y eso, damos muchas pláticas con el presidente de lo que es el envejecimiento saludable. Bueno, la gerociencia dice no, la vejez es una enfermedad y mientras no la aceptemos como una enfermedad, la FDA no va a poder reconocerla y no vamos a poder hacer estudios de investigación que nos permitan encontrar fármacos geroprotectores, ¿no? Como cuáles, como la vancomicina o como la metformina. Entonces sabemos que la metformina, aparte de que nos rompe la resistencia a la insulina, es un geroprotector, ¿no? La gente envejece más lentamente cuando consume metformina. Pero imagínense yo diciendo a una persona de 50 años, tome metformina diaria, tome ella toda la vida, ¿no? Pero no se reconozca complicado hacer estudios de investigación, ¿no? Porque no hay una autorización como para poder decir, vamos a hacer un grupo control y voy a seguir 20 años a esta población le voy a dar metformina y a esta no lo voy a dar. Entonces, es una de las partes de la gerociencia. Entonces, la gerociencia internacional tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con la biología que estamos viviendo, tiene que ver con la biología, con el daño celular, con cáncer, con todas las tecnologías médicas que hoy en día nos permiten investigar muchas cosas. Con un montón de cosas es lo que la gerociencia ha estado trabajando. Sin embargo, pues obviamente esto no es un concepto nuevo, ¿no? Ya había una evolución de una situación importante de considerar al envejecimiento como una enfermedad. Miren, en 1953, todos los que estamos aquí no habíamos nacido, creo, ¿no? Nací en el 57, como soy el más grande de aquí, creo que nadie de aquí había nacido todavía. Bueno, Ferdinand en este año ya publicó un artículo que se llamaba El síndrome del envejecimiento, ¿no? En donde ya no hay síndrome, si nos apegamos a la versión de síndrome, ¿no? El conjunto de signos y síntomas que son comunes a un problema, y ya estamos considerando ahí como el envejecimiento es un problema no de salud, sino de enfermedad, ¿eh? Nos trasladamos hasta el 2015, en donde estos autores, Ulterichis y colaboradores, dicen que ya es momento de considerar o de clasificar a la enfermedad como un problema biológico. En el 2019 empiezan ya a proponer que el envejecimiento se clasifique dentro de los códigos internacionales de enfermedades. En el 20 ya empieza a haber criterios internacionales para clasificar el envejecimiento como una enfermedad. Y ven ustedes, en el 2022, la OMS aprueba la propuesta que entre en vigor en la clasificación internacional de enfermedades el envejecimiento. El envejecimiento ya lo considera como una enfermedad. Entonces, lo que hizo la OMS cambió el término de envejecimiento por un envejecimiento asociado a una declinación intrínseca al ser humano. Y lo que explica es que son procesos biológicos que van causando persistentemente una pérdida de adaptación a las situaciones del ser humano.
Pero vean ustedes cómo ya hace poquitito, ¿no? 2 años, ya el envejecimiento queda clasificado como una enfermedad. Por supuesto que hay argumentos en contra, ¿no? No, ahorita muchos de ustedes dijeron que he fumado, ¿no? El envejecimiento es una enfermedad. Yo cuando empecé a ver esto, lo primero que me pregunté, dije, bueno, si el envejecimiento es una enfermedad, la adolescencia también es una enfermedad, la parte escolar es una enfermedad, todas las etapas son una enfermedad, porque en todas las etapas tenemos cambios biológicos. Y debe haber situaciones que nos empiezan a quedar. Pero bueno, ahí está la discusión. Los que están en contra dicen, bueno, que no es una nulidad ni una enfermedad, sino que es un rasgo seleccionado en la evolución para llevar a los seres vivos a una muerte de cuerpo. Y lo que dicen los que están en contra de la gerocencia es que para que esto se detuviera entonces la enfermedad como envejecimiento, tendríamos que detener toda la parte metabólica que tiene que ver con el desarrollo evolutivo de un ser humano. Nosotros nacemos, crecemos, y que producimos y morimos. Entonces, para que yo pueda evitar esta enfermedad, tendría que detener toda esta parte metabólica. Y que falta un consenso en la definición de envejecimiento biológico, ¿no? ¿A qué edad no dice el envejecimiento? Nosotros hemos clasificado de manera arbitraria que el envejecimiento, la tercera edad empieza a los 60 años o a los 65, dependiendo la clasificación. Pues es la etapa, pero ese es un corte arbitrario, ¿no? O sea, si yo tengo 59 años, no soy viejo, pero si tengo 60, ya soy viejo. 65 años, y tengo 64, no soy viejo, pero si tengo 65, es un poco como el dolor, ¿no? La definición de dolor crónico ya. 2 meses, 29 días, 23 horas, 59 segundos, tengo dolor agudo, pero un segundo después tengo dolor crónico. ¿No? Pues son clasificaciones artificiales que nos sirven para analizar un fenómeno determinado y ponernos de acuerdo cómo ver las cosas. Pero, ¿cuándo empezamos a ser viejos? ¿En qué etapa de nuestra vida empezamos a ser viejos? Biológicamente, porque yo sí puedo ser un viejo mental desde los 30 años. Seguramente conocen muchas personas así. O pueden tener un joven a los 90 años. Mucho volumen. Podemos cuantificar el envejecimiento. Tenemos hoy en día herramientas que nos permitan decir, le voy a pedir una hemoglobina glicosilada y si sale arriba de tal porcentaje es diabético, ¿no? Tengo una herramienta que yo pueda decirle, le voy a mandar este marcador a esta persona y si sale positivo es que ya entró en una etapa de envejecimiento. Esas son de las cuestiones que es tratable, ¿no? Yo me acuerdo, seguramente fue en la prepa, me acuerdo, que empezó a darse en Europa, en Suiza, me acuerdo de estos 2 lugares, estas cremas anti-envejecimiento. A nosotros llegaba la información después de años, ¿no? En el barco, ¿no? Ahora llega los segundos con el internet, pero y yo veía muchas de las amigas de mi mamá, incluyendo a mi mamá, que compraban esas cremas, que porque si se las ponían no iban a envejecer nunca, ¿no? Sí envejecieron. O sea, es tratado el envejecimiento, pues quién sabe si puede ser verdad, ¿no? El problema es este concepto definido y estructurado, que si nosotros aceptamos la parte de la gerociencia, es decir, el envejecimiento es una enfermedad, entonces estamos hablando de viejos, ¿no? Desde el punto de vista social, científico, de la autopercepción. Pues como ya tengo 65 años, ya soy viejo. Y como ya soy viejo, ya no me puedo con el crisis, ¿no? Que fue la del Chamuco. En ese momento fui muy criticado, sigo siendo muy criticado, pero bueno. Las autopercepciones, ¿no? Si yo tengo este concepto de viejismo, o sea, si tú a partir de los 65 años eres un viejo, socialmente, y familiarmente y políticamente te corren de los trabajos. O sea, hay muchos conceptos que tienen que ver con este mal uso del viejismo. Situaciones que hay que valorar. Eso es algo siempre, creo que sí, muy importante. Tenemos cambios asociados a la edad. No somos los mismos cuando pasamos de una etapa a otra. O sea, yo recuerdo en mis épocas de secundaria, iba yo en los tranvías atrás, colgado,
sea, yo no sé si hay unas bolitas donde están los cables y tiene uno como escaloncito, ¿no? No, pues yo ahí me iba a la escuela, jamás pensé que me podía caer, jamás pensé que me podía pasar algo. Hoy veo eso y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya hecho? O sea, sería imposible que yo tratara, si hay un escalón, ya digo, me puedo caer, ¿no? Puedo resbalar. Entonces, hay cambios asociados, ¿verdad? Tenemos pérdida de reflejos, somos más miedosos, ¿no? Nos hacen más daño las cosas. Si antes me comía 20 tacos al pastor y no pasaba nada, ahora me como y tengo diarrea. O sea, sí hay cambios asociados a la edad. Los aspectos psicológicos hoy en día muy importantes, depresión, ansiedad, pero la soledad en la vejez es algo que impacta y está impactando muchísimo, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de platicar con sus pacientes de tercera edad, van a ver que los aspectos de soledad son probablemente el número uno. Están solos todavía, con sus pensamientos, con sus recuerdos, y más si ya son viudos, en donde ustedes cuando hay acompañamiento, esta etapa del nido vacío, del reencuentro de la pareja, que es también muy complicada, ¿no? Porque si solamente uno de ellos fue proveedor, cuando el proveedor regresa a su casa todo el día, les forma a la señora, ¿no? Pues, ahí voy atrás de mí, voy a la cocina y va a la cocina, no me deja en paz, pues, 30 años, 35 años de nos vemos en la mañana, nos vemos en la noche, de repente estar todo el día juntos, pues ese reencuentro es complicado. Pero si ya son viudos, la soledad es un aspecto muy importante. Fragilidad y caída. Somos frágiles, ¿eh? Y las caídas, como ustedes pueden ver, suceden en un segundo, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener ahí actitudes como de promoción a la salud, de prevención de enfermedades, decirle, pues procuren que en los lugares donde camine más su mamá, su abuelita, y no haya cosas, ¿no? Los tapetes son muy bonitos, se ven muy bonitos, pero se arrugan, y a veces vamos caminando y nos empezamos con el tapete, y una caída genera una hospitalización muchas veces. En los baños, tener estas cosas que nos agarramos a discapacitados, sino lo que traen los baños normalmente, los juegos de baños que compramos, que son 2 tornillitos ahí nada más. Y si yo me mareo y me agarro de ese portatoallas, lo más seguro es que me voy a encontrar. Y si yo tengo uno para discapacitados, es muy probable que me pueda ayudar a que mi caída no sea tan severa. Entonces, sí tenemos que procurar esa serie de cosas. El deterioro cognitivo, como les decía, tenemos que identificarlo de manera temprana, sobre todo cuando tenemos pacientes que estamos sospechando que puedan tener una demencia o un Alzheimer. El enfoque interdisciplinario, que para mí son las cosas más importantes. Yo siempre escucho en todos lados que me dicen, mira, no es cierto. Somos un equipo interdisciplinario los que tenemos que trabajar con todos. Mientras no le demos una cabida real a la enfermera, a la nutrióloga, al psicólogo, al dentista, a la trabajadora social, no vamos a poder seguir trabajando la manera. No somos los poseedores de la verdad médicos, somos una parte del engranaje de una gran rueda y todos tenemos que trabajar en bien común para que esa persona tenga las mejores condiciones de vida. Tenemos que promover el acompañamiento familiar. Creo que es algo que estoy perdiendo, cada vez lo vemos más frecuentemente, el despegue que hay de las familias, ¿no? Las juventudes que no se quieren embarazar, ¿no? Y yo digo, está bien, pero ¿quiénes van a ser sus cuidadores primarios? Van a tener que ahorrar mucho dinero para poder contratar un cuidador primario. Porque el acompañamiento familiar es fundamental. Y todos los que tenemos la fortuna de tener a las personas de edad en casa, vemos la necesidad que tienen de estar con ellos, ¿no? de acompañarlos, de convivir con ellos, aunque a veces es muy difícil, pesado, sí tratar de procurar este acompañamiento. El adecuado manejo de las comorbilidades es algo sumamente importante. Yo tengo pacientes que llegan y me dicen, doctor, estoy angustiadísimo porque me voy a infartar. ¿Por qué? Tengo 210 de colesterol. No toda la hiperglucemia se daña, ¿no? O sea, tienes que evaluar al paciente de manera integral para saber si realmente, sí lo tenemos que obviamente saber, ¿no? Es algo que siempre digo. El médico lo primero que tiene que saber es saber medicina, porque si no sabe medicina, pues entonces ya no podemos seguir adelante, ¿no? Entonces,
Yo tengo que manejar adecuadamente mis cómo. No todos los pacientes necesitan, no todos los pacientes diabéticos necesitan hipocolesterolemia, hiperglicémico, hipoglucémicos, etcétera. Necesitamos tener una evaluación integral para poder manejar adecuadamente estas posibilidades. El manejo de la polifarmacia. Este es un asunto muy delicado, muy grave, porque con eso voy a terminar al final, porque los geriatras también, como nosotros, padecen mucho la crítica de que somos personajes que estamos en contra de la polifarmacia. Todos los cardiólogos se enojan cuando durante un paciente o le quitamos el anticoagulante, ¿no? Entonces, se enojan porque yo sé más que tú. Entonces, ¿por qué si yo estoy dando esta indicación, tú se lo quitas? Y el problema es que los pacientes mismos también nos dicen, ¿no? Esto me dijo mi cardiólogo que no me lo tiene que dar porque es una indicación del que sabe. ¿Ves? No sabes, denme una mala Programas preventivos. Yo sé que existen programas preventivos de vacunación, actividad física, de educación. Ahí están, ¿no? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí le decimos a nuestros pacientes que se vacunen contra el dengue? Porque sabemos que el instituto no tiene vacuna, pero ¿por qué no le decimos que la busque por fuera? ¿No? O sea, ¿por qué me tengo que limitar a la institución? O sea, quiere decir que estoy más preocupado por lo que tiene la institución que por la salud de mis pacientes. Entonces, todos, ¿ustedes les ha dado herpes alguna vez? Espero que nunca, pero yo tengo pacientes que tienen años sufriendo de dolor por herpes. Y llega un momento en que es complicadísimo tratarlos, porque aparte ya tomaron todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay ya lo tomaron. Entonces, los problemas de vacunación no los hagamos así hacia la institución. Sepamos cuáles son los programas de qué vacunas necesita nuestro grupo para prevenir por lo menos un poco esas problemas. Actividad física, alimentación, híjole. Seguir adelante porque hay muchas cosas. Promoción de la autonomía y de la calidad de vida. Cosas importantísimas. ¿Cuántas veces no tienen ustedes pacientes en donde la hija nos dice, doctor, díganle a mi mamá, ¿verdad que ya no puede estar cocinando y estando trapeando? Si lo puede hacer, déjenla, que tenga autonomía, que la persona se sienta todavía autónoma, que se pueda bañar, que se pueda vestir, que pueda cocinar, que pueda hacer cosas por sí misma. Si la limitamos, cada vez vamos a tener más problemas de fertilidad. Y obviamente, pues una mejor calidad de vida. Por último, reflexiones. ¿Estaríamos realmente preparados para establecer diagnósticos de esta supuesta enfermedad que la neurociencia nos dice que es? En tener criterios específicos, punto de corte de los formas, porque los formas ahí están. Y esos son una realidad. Para los fenómenos se van acortando, pero tengo criterios específicos para decir en qué momento esos fenómenos deben de perpetuarse. Hay telomerasa. La telomerasa hace que los telómetros no se acorten tantos, pero ¿cómo le hago para estimular la telomerasa? Con la alimentación, qué tipo de alimentos, con fármacos, y no tenemos fármacos porque no nos dejan estudiar. Diferentes poblaciones. No es lo mismo el sur que el norte. No es lo mismo Chihuahua que Tlaxcala, ¿no? O sea, tenemos culturas diferentes. No es lo mismo los asiáticos que los latinos. Entonces, estas condiciones de población también impactan muchísimo en la parte de cómo se manifiestan las enfermedades. ¿A qué edad empezamos con el diagnóstico? ¿Qué son de las preguntas que no? ¿A qué edad le puede decir una persona que ya empezó a envejecer? ¿Y no estaríamos en contra entonces del concepto de envejecimiento saludable? Si yo eso lo enseño, yo soy de la parte de neurociencia, a mis residentes les digo que el envejecimiento es una enfermedad. ¿Qué pasa con los conceptos de envejecimiento saludable? Donde tenemos que hacer toda una serie de conductas independientemente de esos aspectos biológicos que siempre van a estar presentes. ¿Y cuál sería el impacto del rechazo personal? Como les decía, si seguimos con este concepto de autismo, de los cuales la actual ya no se da.
lo dijo mi hermanita, ¿no? Los chavos. Entonces, vean ustedes. No basta la atención primaria, aunque sea esta de la mayor calidad que haya, para abordar los aspectos de complejidad de multimorbilidad asociada a fragilidad, cuyas causas son de una privación social. Mientras no tengamos gobiernos que permitan el mayor acceso a la igualdad, donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades de atención médica, de atención cultural, educativa, de diversión, de acceso a los recursos, ¿no? Agua potable, drenaje, organización. Todo eso es mucho más importante que nuestra actitud como médico frente a un paciente 15 minutos en un consultorio en donde le vamos a hablar metformina y le vamos a decir que cambie los estilos de vida. Mientras esos aspectos no cambien en los países, y en particular en México, muy complicado que podamos tener, por mucha calidad que tengamos en nuestra unidades clínica, un adecuado impacto sobre la calidad de vida. Entonces sí tendríamos que tener intervenciones que tienen que ver con el abordaje de los determinantes conductuales, los determinantes ambientales, ocupacionales, etcétera, etcétera. El abordaje al paciente mayor siempre hay que recordar siempre que esos pacientes pueden tener fragilidad. Esos pacientes multimórbidos pueden llegar a tener fragilidad. Considerar la capacidad física y el funcionamiento. Es muy importante la capacidad física, la movilidad de las personas es muy importante. Ustedes saben que una persona que está en cama, en una semana puede tener una pérdida muscular tan grande que para recuperarla tarda meses, ¿no? Entonces, la capacidad física es muy importante en el funcionamiento. Hacer una gestión adecuada de los factores de riesgo y considerar la de prescripción y la idoneidad de la medicación. Seamos como más sensatos. Miren, yo tengo pacientes que veo que están en el Seguro Social y llegan con unas bolsas así y me dicen, doctor, te los regalo, porque por más que le digo a mi médico que ya no me los dé porque no los tomo, me los sigue dando. Atorvastatina, y eso es que, ¿por qué? Porque el doctor ni me escucha y en automático hace la receta, y la receta, como ya viene ahí, pero sale con la misma cantidad de medicamentos, va a la farmacia y le entregan todo. Ya los tienen, ¿no? Celecoxib, por ejemplo. Alguna vez le dieron Celecoxib porque tuvo un problema, etcétera, y le siguen dando el Celecoxib todo el tiempo que va a la consulta. Ahí están los recursos. O al contrario, lo que exigen también, no me lo quite, démelo. Considerar la depresión y la ansiedad como una situación comórbida, siempre van asociados, y considerar los aspectos de aislamiento que para mí es muy importante. Esto última diapositiva simplemente para decir que hay mucha controversia en quién debe de atender a este grupo de personas. Primer nivel, por los especialistas, los geriatras. Y les decía, los geriatras en el mundo hoy están sufriendo lo que nosotros sufrimos en el primer nivel. No los quieren en los hospitales. Los han estado en Estados Unidos, en Canadá, los están rechazando. ¿Por qué? Porque los especialistas tradicionales, el gastro, el endocrino, el cardiólogo, están en contra de toda la desprescripción que hacen los geriatras. Entonces traen unas broncas tan importantes que los geriatras los están mandando a la consulta externa, ya no los dejan estar en piso, ya no los interconsultan cuando tienen pacientes de edad, porque el geriatra llega y dice, no, pues hay que quitarle esto y esto y esto, porque la reacción medicamentosa, los efectos colaterales son los que los llevaron a que el paciente se cayera y se fracturara la cabeza. Y el cardiólogo dice, no, espérame, no lo quites, porque si le quitas el antiarrítmico, pues va a volver a caer en FA, y la FA es un riesgo para el problema cardiovascular. Entonces, esta disyuntiva es que es muy complicada, que es un hilo muy delgado, pues es lo que está haciendo que, ¿quién tiene que ver todo esto del envejecimiento? Creo que todos. Les pongo ay, ¿por qué no se vio?
No puedo ver un video, Con touch. pero ¿cómo Ale. lo pones ver todo? Antes no es su pantalla guau. Mamá. No da. No hay dinero. No, no hay ningún pez. Es que Bueno, no, es un video que lo pueden ver ustedes en YouTube, de la OMS. Es un video donde nos habla justamente de lo que está pasando con el envejecimiento y que nos dice todas estas cosas, ¿no? Si el viejo ya no puede amar, ¿no? Que si el viejo ya no puede divertirse, que si el viejo no puede hacer actividades físicas fuera de lo que consideramos de esta edad, y que no basta simplemente con tener pues, el acceso a las cosas, amor. Es todo un conjunto de situaciones que nos debe llevar para poder tener una adecuada atención a estos pacientes. Y casi termino con esta diapositiva que me hizo inteligencia artificial, en donde le pedí que me hiciera una imagen, en donde, que me hiciera una imagen en donde, qué papel, ¿no? ¿Cómo podemos expresar la interacción del médico familiar con el envejecimiento? Y me hizo esta imagen donde me centra el corazón, porque al final de cuentas el corazón es como el centro de la vida, tanto física como emocional. Y nos habla que pues tenemos que tener un chorro de interacciones con todo, ¿no? Bueno, tenemos que ver con muchísimas cosas para poder tener, pues a lo mejor personas de tercera edad en donde las veamos todavía tomados de la mano, recorriendo el camino, y no tal vez discapacitados, donde su movilidad sea muy complicada. Ya por último, esta foto es mía, me la hizo tía, así me ve ella a mí. Espero que siga así. Feliz de la vida. Esos son mis datos de contacto. Agradezco muchísimo a Zona 21 este honor de haber inaugurado este ciclo de desarrollo profesional docente que es una Zona 21, y muy especialmente a Karina por el invitado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Digamos, un par de minutos. Claro, por supuesto. No, Joana. Sí. Bueno, pues agradecemos su ponencia, muy interesante, y pues sí, concuerda con toda la población que tenemos en la actualidad, que pues ya cada vez más la atención va dirigida hacia pues, los adultos mayores. Y pues agradecemos muchísimo